Buenos días a todos. El doctor Alfonso Buteler es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del cuadro de honor a los mejores promedios, es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, tesina calificada con sobresaliente, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, docente en Derecho Procesal Público, autor de un libro y de numerosas publicaciones en revistas especializadas y en obras colectivas, profesor invitado en calidad de ponente y disertante en numerosos congresos de la especialidad. Es codirector de la Sala de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Córdoba, coordinador nacional del Foro Permanente de Debate y Discusión de Jóvenes Administrativistas FORJAT de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Alfonso, en este sentido, es el aspecto que yo quería destacar, además de sus condiciones personales. Es uno de los referentes de la FORJAT y es uno de los impulsores de uno de los espacios de discusión y de debate de nuestra asociación que estamos duplicando para otros espacios nuevos generados. Es un verdadero placer, como miembro del Comité Ejecutivo y, de la asociación, y presidente de la Asociación Argentina, tenerlo a Alfonso como un joven y como un profesor y como un doctor que impulsa y desarrolla nuestra asociación en los destinatarios principales, que son los jóvenes y los aspectos de derecho público local y derecho provincial. Alfonso, muchas gracias por todo lo que has hecho durante todo el año y que el año que viene seguiremos más fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reina, por esas palabras, y aprovecho también para agradecer la invitación para compartir estos minutos con ustedes. El tema que tengo asignado es un tema bastante amplio sobre el impacto del título preliminar sobre el derecho administrativo. Tuve la disyuntiva de elegir algún punto en particular o abordar varios de manera más breve, y he decidido utilizar esta última opción. Así que perdón si peco de falta de profundidad en alguno de los temas. Será por una cuestión de tiempo nada más. El esquema de trabajo va a ser el siguiente. Voy a hacer una breve introducción general, después me voy a referir al tema del rechazo al conflictivismo jurídico que hace el Código Civil, voy a tratar el tema de la razonabilidad judicial, la cuestión de los bienes públicos y colectivos, y finalmente terminaré con una conclusión desde la perspectiva de los derechos fundamentales. La primera afirmación que quiero hacer acá, que es por cierto polémica, es que el Código Civil no es solo un Código Civil, sino que es un código de derecho común. Esto del derecho común y el derecho civil, que a veces se trata de manera similar, creo que en esta cuestión es sumamente esencial para entender algunas cuestiones y para relativizar también algunas discusiones que hemos tenido en el último tiempo sobre si la responsabilidad del Estado es un tema de derecho público o de derecho privado. El derecho común, brevemente, es el derecho que nace en Roma, en el derecho romano, para unificar la regulación de los territorios que se iban conquistando. Renace luego en la Edad Media para unificar los territorios feudales, y es un punto central en la discusión que va a tener Vélez Sarsfield con Freitas, cuando Freitas le hace la crítica a Vélez Sarsfield. Freitas le dice: usted está construyendo un código no de derecho civil, sino de derecho común, es decir, que más allá de la regulación del derecho civil, contiene la regulación de instituciones que son esenciales para todas las ciencias del derecho. También esa es la crítica que le hace Alberdi a Vélez Sarsfield. Le dice: usted está dictando un código de derecho común federal, pretendiendo regular más allá del derecho civil. Creo que esto es esencial, más allá de si eso está bien o está mal. Es cierto también que la Constitución de 1853, en lo que hoy es el 75, inciso 12,
antes 6711, no habla de derecho común, sino que el Congreso solamente puede dictar un código de derecho civil. Pero la realidad fue que Vélez Sarsfield decidió hacer un código de derecho común para unificar en todo el territorio nacional la aplicación de las categorías jurídicas. Eso fue una tradición, la Corte siguió en esa línea, aplicando el Código Civil al derecho público, en los casos de responsabilidad del Estado, en los casos de prescripción, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que en nuestro país es una tradición que el Código Civil, además de civil, es un código de derecho común. Esto nos hace descartar esta disyuntiva permanente sobre si ciertas cuestiones deben ser reguladas por el derecho administrativo o por el derecho privado y los problemas vinculados a si es derecho local o nacional. Pienso yo que el Código Civil contiene las categorías del derecho. Pensemos, por ejemplo, la relación de causalidad es una categoría del derecho común. Una legislación no podría establecer otra regla para la derivación de la causalidad entre un daño y un hecho. Es como tratar de modificar mediante una ley local la teoría de la relatividad. Lo mismo las nociones de culpa, de dolo, son nociones de derecho común que nosotros desde el derecho administrativo tampoco podríamos modificar. Entiendo yo y comparto la idea de que el Código Civil contenga normas de derecho común que le den la base, en todo caso, para que después la administración pública local pueda regular sobre cuestiones más menores, digamos. El otro punto dentro de esto general es que el Código Civil nuevo pone de nuevo sobre el tapete esto de la distinción entre el derecho público y el derecho privado. Yo participo de una visión unitaria del derecho a esta altura de los acontecimientos. Es muy difícil separar. Yo he anotado, por ejemplo, algunos fenómenos que se dan dentro del derecho público que muestran a las claras esta visión unitaria. Desde el derecho administrativo, cada vez se utilizan más instrumentos societarios para la organización administrativa o para la gestión pública. Basta mencionar todas las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, minoritaria, donde el Estado articula su gestión mediante la utilización de normas de derecho privado. En este punto, el Código Civil, en un error, en el artículo 149, dice que las sociedades del Estado que tengan, las sociedades anónimas que tengan participación estatal siguen siendo sociedades del derecho privado, cosa que es contraria a la jurisprudencia de la Corte. Justamente en este homenaje al doctor Gauna, cabe recordar la causa de la Buenos Aires, donde el doctor Gauna, en un dictamen que luego siguió la Corte Suprema, sostuvo que en este tipo de casos se aplicaban las normas del derecho público, por más de que se tratara de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Otros casos son la aplicación del derecho del consumidor a los concesionarios de obras públicas y de servicios públicos. Esto es cada vez más común. La normativa del consumidor avanza en la actividad estatal, al punto tal que seguramente en muchos años se entenderá a la propia función administrativa como un servicio. Volveremos a la idea de que es un servicio público y que el administrador es un usuario donde las reglas de interpretación son diferentes y no a favor de la administración. Las relaciones contractuales entre privados regidas por el derecho público. Para mencionar un caso, el de Plus Petrol, que resolvió la Corte, que entendió que un contrato entre un distribuidor y un transportista, dos sujetos privados, se debía regir por el derecho público. Y ni qué hablar de la publificación del derecho privado, brevemente porque lo va a tratar acá mi colega, pero el derecho privado ya no es derecho privado. Invadido también por normas de derecho del consumidor, que tiene una naturaleza o pública o mixta, la idea de que los jueces deben aplicar, los jueces civiles deben aplicar los tratados internacionales, con lo cual el derecho privado deja de ser un derecho estático para pasar a ser dinámico. Pensemos en un juez laboral que ahora tiene que aplicar, lo debía hacer antes, pero ahora es su obligación conocer la normativa de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo. En definitiva, no hay ahí una separación. El otro punto que quiero tratar brevemente es el rechazo al conflictivismo jurídico que hace el nuevo Código Civil, en tanto que entiende que los problemas de interpretación deben solucionarse dentro del mundo del derecho, ya no solo a partir de la ley, y de modo coherente.
Esto me parece interesante relacionarlo con los artículos, por ejemplo, el artículo 51, que hace referencia a la dignidad de la persona humana, o sea, esa articulación, esa interpretación de los derechos debe hacerse de una manera armoniosa y teniendo siempre como base la garantía de la dignidad humana, al punto tal que el artículo 279 dice que un acto jurídico debe respetar la dignidad humana, ¿no? Fíjense la dimensión del acto jurídico que solamente debe respetar la ley a un acto jurídico que debe respetar la dignidad humana sentada en base a principios y a valores. El tercer punto, muy brevemente también, el deber del juez. El artículo 3 dice: el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. O sea, el Código Civil, no sé si con toda la intención de lo que estaba haciendo, dice: ahora las sentencias de los jueces deben ser razonables, el contenido debe ser razonable. Esto provoca un cambio, lógicamente, en todos los sistemas recursivos, en la propia conformación de lo que es el recurso extraordinario federal por sentencia arbitraria, los mismos recursos de casación. Ahora las sentencias pueden impugnarse si se considera que el contenido es irrazonable, que la solución es irrazonable. Pienso yo también que esto debe extenderse al acto administrativo, que si bien ya tenía un control de razonabilidad, ahora se extiende la razonabilidad también a la motivación. No basta que un acto administrativo esté motivado, que la motivación sea concomitante, completa, verdadera, etcétera, características que ya debía reunir, sino que también debe ser razonable. La motivación también debe ser razonable. El cuarto punto es este tema de los derechos de incidencia colectiva que estaba en el proyecto original y que luego en el Poder Ejecutivo es excluido, solamente queda una referencia a los derechos de incidencia colectiva, utilizando la terminología del artículo 43 de la Constitución. Inevitablemente el fallo Alavi se dictó, con lo cual creo que la supresión que se hizo de la norma no tiene mucha incidencia en la medida en que el caso Alavi viene a distinguir entre los derechos de incidencia colectiva y los intereses difusos referidos a bienes públicos. Esto me parece que es muy importante advertirlo, porque no solamente tiene una incidencia en lo que es la legitimación para iniciar causas por violaciones colectivas, sino que también abre la puerta a una nueva categoría de bienes. Entonces se ve clara acá la relación entre los derechos y los bienes. En el nuevo Código Civil se contemplan la diferencia entre bienes públicos y bienes privados, pero se omiten por ahí tener en cuenta estas categorías, porque la Corte en Alavi hace referencia a la legitimación, pero dice intereses difusos referidos a bienes públicos, tales como el ambiente. Es decir, que ahora tenemos nuevos bienes públicos, uno de ellos es el ambiente, otro podría ser el patrimonio histórico-cultural. ¿Puede haber otros bienes públicos? Por ejemplo, el mercado, la transparencia. ¿Podría ser la seguridad un nuevo bien público? Creo que el tema de los bienes se perdió una oportunidad para dejar en claro esta cuestión. También se perdió la oportunidad para cambiar esta distinción entre el dominio público y el dominio privado, que en la práctica básicamente ya no existe. Máxime cuando la Corte tiene dicho que la desafectación de los bienes del dominio público debe hacerse por un acto expreso. O sea que, por ejemplo, como pasó en el caso Vila de la Corte Suprema, en donde había habido un campamento hace 50 años, la Corte sostuvo que como nadie había desafectado ese bien del dominio público que había sido utilizado para un campamento militar 50 años antes, el bien seguía siendo de dominio público. En la práctica terminan siendo casi todos los bienes de dominio público, si a eso le agregamos las regulaciones locales que dicen que son inembargables, etcétera, etcétera. El Código Civil también omite regular lo que se llaman los bienes públicos, que son aquellos bienes privados pero que tienen una fuerte regulación por parte del Estado. Por ejemplo, pensemos ley de glaciares, ley de bosques. No se dice nada sobre esa cuestión. Me parece que ahí la regulación quedó bastante trunca. El artículo 240
los invito a que lo lean después, es un artículo que no se entiende directamente, porque dice que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en la primera sección, que son los bienes privados, y los mencionados en la sección segunda, que son los bienes públicos, debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Dijimos, si los derechos de incidencia colectiva se refieren a bienes públicos, entonces el dominio público, no tiene sentido decir que el dominio público debe ser compatible con los bienes públicos, porque serían lo mismo. O sea, es decir, los bienes de la naturaleza deben ser compatibles con los bienes de la naturaleza. También esto se comete un error cuando se refiere en el capítulo de responsabilidad civil, donde se tratan los daños derivados, los daños provocados a los derechos de incidencia colectiva. Si decimos que los derechos de incidencia colectiva son bienes públicos, entonces no tiene sentido regular en un Código Civil la relación de un daño provocado a un bien del Estado. El artículo 243 también habla de los bienes afectados directamente a un servicio público. Dice, si se trata de los bienes de los particulares afectados a la prestación de un servicio, por ejemplo, mediante una concesión, el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio. Del derecho administrativo nosotros sabemos que siempre hemos tenido dificultades para definir qué es un servicio público. Entonces, aplicar en el Código Civil una categoría diferente de bienes, digamos, porque implica que hay bienes, o sea, los bienes que están sometidos a una concesión de un servicio público tienen una categorización diferente. ¿Cómo sabemos qué es un servicio público? ¿Hasta dónde llega esa categoría? Esta norma va a empezar a invocarse y no sabemos para qué casos se va a poder aplicar y para qué casos no. Y voy llegando al final. Creo que el punto central es advertir, primero, que el Código Civil es un código de derecho común. El segundo punto es advertir que ya no se puede distinguir, al menos claramente, cuándo empieza el derecho público y cuándo termina el derecho privado. Y en definitiva, creo que desde una visión de los derechos fundamentales, el derecho público o el derecho privado tienen que ser vehículos para garantizar la dignidad humana, para conseguir el bien común. El profesor Barnés se refiere a la complementariedad entre ambos derechos. Smith-Adman habla de ordenamientos mutuamente absorbentes. Lo central es que el Estado utilice el derecho público o el derecho privado como herramientas para que todos podamos vivir mejor. Nada más y muchas gracias. El profesor Juan Raposo Arceo va a disertar sobre la relación entre el derecho administrativo y el derecho civil en España, publificación del derecho privado y privatización del derecho público. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, doctorado en la Universidad de A Coruña, es doctor en Portugal, profesor interino de la Escuela de Relaciones Laborales, profesor interino, profesor titular, etcétera, etcétera. Me pidió que no lea su CV. Así tenemos, no, pero los tiempos del CV, la presentación no cuenta. No cuenta la presentación. Recién hablaba con Ernesto, con el profesor Marcer, de cómo hay veces que la vida regala determinadas realidades y que muchas veces esto, hablando del derecho, creo que entre todos tenemos el punto en común, como mínimo, del derecho y dentro del derecho administrativo. Y hablábamos con él respecto de otra cosa, tomando un café, que como muchas veces regala realidades o regala situaciones especiales, que por ahí alguno tiene una alternancia con determinadas personas, que no son tantas, no son cotidianas, no son tantas, son 2, 3, 4 veces al año. Pero sin embargo son momentos o donde uno, si me permiten la licencia, es como que baja la guardia, se permite ser uno mismo, decía Ernesto, uno baja verdaderamente a él. Entonces con el transcurso de no tanto tiempo, con el transcurso de los años, con 3, 4 oportunidades se construyen cosas que son trascendentes en la vida de uno, que lo marcan, que son hitos verdaderamente personales, porque no muchas veces eso. El profesor Juan Raposo Arceo es esas cosas esas realidades que son esos amigos exigentes. Pareciera como que son palabras contrapuestas, porque el amigo es descanso, el amigo es contención, el amigo es protección, el amigo es seguridad.
Pero lo que caracteriza al doctor Raposo Arceo, es una suerte que me haya tocado ser presidente de este panel, es una indisimulable delicadeza en el tratamiento de las cuestiones personales y de los aspectos personales de las relaciones humanas. Entonces, me permití esta licencia de homenajear a partir de una referencia personal a todos aquellos que podemos construir relaciones especiales en este camino del vivir que es común a todos. Juan, 20 minutos tienes. Muchas gracias, Justo. Bueno, en primer lugar, y antes de empezar, quisiera decir que las palabras de Justo están totalmente mediatizadas y son absolutamente subjetivas y que devienen exclusivamente de su amistad, ¿no? Una amistad con la que me aprecio y que me honra él con ella desde hace unos cuantos años. Quisiera iniciar mi exposición en estas 41 jornadas nacionales de Derecho Administrativo y en el 11º Congreso Internacional de Derecho organizado por la ADA, agradeciendo a esta organización, en la persona de Justo, en la persona de Inga Lepenies, su deferencia por invitarme aquí. Es siempre un motivo de orgullo y de alegría para un gallego de Galicia, esto hay que precisarlo, con debido respeto a los de otras zonas de España, pues que el estar en Argentina. Quisiera apropiarme aquí, si me lo permiten, antes de empezar mi exposición, de las palabras de un gran escritor y filósofo, como fue Julián Marías, que tiene un artículo entrañable y que lleva ya un título que para mí me parece magnífico y muy gráfico e identificado con lo que pretendo expresar. Y es ¿por qué me gusta la Argentina? Entonces él dice, y permítame leerlo, dice que se tiene la impresión de que la Argentina no hará cualquier cosa, de que sabe distinguir y por eso resulta un país distinguido. Guarda dosis de refinamiento que quizás desde dentro no se perciben y que comparativamente son sorprendentes. Esta dosis de refinamiento la hemos percibido todos los que hemos asistido a estas jornadas, la persona de todos los intervinientes, tanto argentinos como del resto de los países de Iberoamérica aquí presentes. Y añadía este autor, Julián Marías, que el argentino es esencialmente generoso. Y yo creo que, y quiero rendir aquí un homenaje al ADA y especialmente aquí a Justo, por su generosidad al atraernos a todos a estos foros que creo que son muy importantes para el mundo del derecho administrativo y del derecho en general. Y ya sin más, porque si no agotaré el tiempo en estos temas tan gratos, quisiera decir que yo como civilista, bueno, como estudioso, mejor dicho, del derecho civil, ya que no merezco tal condición de civilista, me siento aquí un poco como un león en un pozo de Danieles. Porque claro, el ámbito del derecho privado puede ser interpretado a veces, yo creo que erróneamente, como un competidor o como algo opuesto al derecho público. Como dice mi antecesor en la exposición, nada más lejos de la realidad, el derecho debe de ser concebido como algo unitario, como algo sistémico. Y, por tanto, no debe de entenderse, y esto es el motivo de mi intervención, como conceptos antitéticos, sino complementarios, como bien dice el profesor Vargas. Yo voy a hacer unos breves flashes, dado el tiempo de que dispongo, en los que pretendo abordar la dicotomía público y privado, por un lado, la aplicación del concepto de derecho público y privado a las relaciones fácticas actuales, a la realidad social actual, y unas sintéticas y simplemente indicativas ejemplificaciones del fenómeno de la privatización del derecho público y de la publificación del derecho privado, para acabar con unas conclusiones muy sintéticas, ¿no? En cuanto a la dicotomía público-privado, diremos que esta es una de las grandes dicotomías del pensamiento occidental, a las que Bobbio dedica interesantes reflexiones. Él define la dicotomía con ecos borgianos como aquella distinción que
de las que es posible demostrar la idoneidad para dividir un universo en dos esferas conjuntamente exhaustivas. Si así entendemos una dicotomía, no podemos o no debemos, a mi juicio, entender que el derecho público y el derecho privado son dicotómicos, porque ambos tienen, y cada vez más, esferas de interacción, de interrelación, donde las nociones y elementos de distinción son cada vez más difusos. La distinción conceptual, como ustedes saben, es una distinción que procede de un texto de Ulpiano, del Corpus Juris, que aparece tanto en el Digesto y se repite en las instituciones, y que simplemente, de una forma prácticamente mimética, dice que el derecho público es aquello que interesa a la condición del Estado romano y el derecho privado es lo que es de utilidad para el particular. El elemento de la utilidad es el prevalente. En el privado lo que se hace primar es el interés individual y en el público el interés colectivo. Pero vemos hoy cómo esto es inadmisible, porque tanto el derecho privado debe de satisfacer los intereses de la colectividad integrada por los individuos, como el derecho público debe de satisfacer los intereses individuales a través de la búsqueda del bien común. La afirmación, por otra parte, histórica de la supremacía del derecho público sobre el privado, también reflejada en textos del derecho romano, donde se dice que no se puede, vía de convenio, mutar, cambiar el derecho público, debe de entenderse hoy superada. ¿Qué hay de esta distinción, entonces? ¿Qué hay de esta afirmación de lo público y de lo privado como elementos excluyentes? ¿Quién es el que debe primar, el público o el privado? Sobre esto hay una gran evolución histórica. En cuanto a la primacía de lo privado y del derecho privado sobre el público, muchos civilistas, muchos compañeros, pretenden que el derecho privado, y es cierto históricamente, puede ser entendido como una matriz, como algo originario, pero yo creo que eso no le da un rango jerárquico. Procediendo de las pandectas, en las cuales aparecen una serie de instituciones, en la recepción del derecho romano en Occidente, se convierte este derecho inicialmente en un justnaturalismo para devenir después en un auténtico derecho positivo. Autores como Hegel dicen que derecho, Recht, es derecho privado. Marx también identificaba el derecho con el derecho privado, siquiera como un derecho burgués, y entendía el derecho público desde una perspectiva de concepciones de poder. Y en el mismo sentido el gran teórico del derecho soviético, que era Pasonakis. Pero es Kelsen, que critica la distinción derecho público-derecho privado por ideológica y no científica, quien dice que las relaciones jurídicas son siempre identitarias con el derecho privado, porque las relaciones de derecho público son simplemente relaciones de poder. A mi juicio, yo creo que esta identificación debe de entenderse superada. Y lo mismo aquella que afirma la prevalencia de lo público sobre lo privado, que yo creo que es una concepción hegeliana de raíz aristotélica, que parte de que el todo es superior, lógicamente, a los elementos integrantes, y que este todo, como representado por el bien común, debe de ser protegido prevalentemente. Yo creo que, como dice Villoro Toranzo, el sistema jurídico es un sistema unitario. Es un sistema en el que están ordenados todos los elementos de las distintas relaciones jurídicas y de las distintas áreas del conocimiento. Y, por tanto, como señala el gran civilista español Lasarte Álvarez, la raíz de la distinción público-privado es simplemente instrumental. Es simplemente, sencillamente, a efectos taxonómicos muchas veces y didácticos, si bien es cierto que la distinción tiene, lógicamente, interés. No vamos a decir que es absolutamente irrelevante definir algo como jurídicamente adscrito al derecho público o al derecho privado, toda vez que tiene un sistema autorreferenciado el derecho privado y el derecho público y con un régimen jurídico específico, una jurisdicción específica, potestades, procedimientos, etc. De ahí el interés de esta distinción. ¿Cómo opera la distinción en el mundo de hoy? Hay una evidente publificación del derecho privado, pero frente al temor
temor casi atávico de muchos civilistas, otro gran civilista histórico del derecho español, de Castro, decía que no debe de entenderse como una pérdida de poder del derecho privado, sino de una reacción del Estado para garantizar su supervivencia y además para preservar a las clases sociales menos favorecidas. Otro de los fenómenos, además de la publificación, es, como sabemos, su opuesto, su par conceptual dicotómico, el de la privatización de lo público. Es cierto que lo público hoy parece casi evocar referencias distópicas, un disvalor. Si hablamos de lo público, lo identificamos con ineficiente, ineficaz, despilfarrador, gasto. Y esto, lógicamente, todos sabemos que no puede, no debe en modo alguno ser así, al margen de cuestiones coyunturales. Y tampoco me parece admisible esa identificación cuasi tautológico, esa pretensión casi de pleonasmo que identifica a lo privado y a lo privativo como algo positivo, como algo favorable. Ni es siempre así, ni debemos de entender que privado es bueno y público es malo. Debemos, como habla Giannini, armonizar los conceptos. El derecho no debe de ser un sistema topográfico de agregación atomística de elementos independientes, sino una estructuración sistémica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay una nueva interacción entre el derecho privado y el derecho público. Esta nueva interacción la estudia perfectamente Esteve Pardo, un magnífico artículo titulado La necesaria extensión del derecho público. La sociedad, que se autodefinió con referencia al Estado en relación con el mercado, en los términos de los fisiócratas y de los liberales como Adam Smith, ve en este momento como hay un flujo, una transferencia de funciones del Estado para el derecho privado. Una transferencia de funciones que tienen que enmarcarse en una situación caracterizada por la prevalencia de los elementos tecnológicos en una sociedad que avanza hacia tecnoestructuras cada vez más consolidadas y, por otra parte, a un sistema de lo que Wilke hablaba como un policentrismo. Es decir, el poder que estaba referenciado en el Estado ya no es monopolizado por él mismo, sino que deviene en múltiples centros de poder, sobre todo en el ámbito financiero y en el ámbito también tecnológico y educativo. Pensemos simplemente en las agencias de control de calidad o, mejor aún, en el ámbito financiero, en instituciones privadas como los fondos de inversión o las agencias de rating que hacen temblar a otroras jefaturas de Estado tan poderosas como, por así decirlo, Francia. Pensemos en el jefe del Estado francés esperando la calificación de su deuda. Y simplemente esta imagen yo creo que es muy evocadora. Hay una segmentación de la sociedad muy notable en sistemas autorreferenciados en relación con el mercado, la técnica, las ciencias. Alain Turán nos habla de un nuevo paradigma social en el que hay, y es evidente, una disociación entre instituciones sociales y económicas y instituciones políticas. Y en este marco, el Estado ha cambiado. El Estado se jibariza, se reduce, va a un estado mínimo. Y este estado mínimo cambia de un estado de provisión de bienes y servicios a un estado garante, regulador. De ahí que las normas de derecho público, si por una parte pueden verse minoradas en cuanto a la privatización evidente de determinadas estructuras y producciones de servicios, por otra parte se extienden. Se extienden en cuanto a una superación del derecho público de su concepción corporativa, toda vez que se va a extender a relaciones intersubjetivas en las que no aparece el poder público. Pensemos, por ejemplo, en este sentido, una sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre del 2005 que nos habla de que no es necesario ya la existencia de un elemento público para aplicar
un elemento de las administraciones públicas, un poder público, para aplicar el derecho público, ¿no? Perdón, la sentencia es del 2008. Se refería a un conflicto de autorreguladores en el mercado de telecomunicaciones entre Amena y Vodafone. Bien, ¿cuáles son las ejemplificaciones de esta situación en el ámbito del derecho? Son múltiples y hay múltiples ejemplos, tengo que referirme lógicamente al derecho español del que tengo alguna noción, de privatización del derecho público y de publificación del derecho privado. De privatización, simplemente indicar como flashes la actuación de entes privados en las prestaciones sanitarias. Desde la Ley General de Sanidad española del 74, evidentemente las prestaciones del servicio público se realizaban en centros y establecimientos de este carácter. Pero ya a partir del Real Decreto Ley 10/96 nos encontramos con la habilitación de nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud, que permiten la gestión indirecta de prestaciones públicas sanitarias, bien a través de instituciones parapúblicas, como pueden ser las fundaciones públicas, bien a través de conciertos, contratos, programas con instituciones privadas. Una función estrictamente pública, como es la prestación de la sanidad pública, puede privatizarse al menos en la gestión, si bien este es un tema enormemente debatido y que en comunidades como la de Madrid ha dado lugar a múltiples problemas. En el ámbito del derecho de familia, el artículo 87 del Código Civil permite en este momento, por mutuo acuerdo, la sustitución de los poderes públicos de naturaleza jurisdiccional como garantes de la disolución vincular por su sustitución por el notario público. Otro ejemplo de privatización. Quizás una de las más candentes, y con esto acabo los ejemplos de privatización, es el tema de la reforma del registro civil. De alguna forma, la pugna que ha dado lugar, la problemática que ha dado lugar, se ha zanjado por la Ley 19/2015 de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia, que pone fin, al menos momentáneo, al intento de privatización del registro civil. Y ustedes dirán, si el registro civil español funcionaba bien y era gratuito, ¿por qué modificarlo? Esto no lo preguntamos mucho, pero quizás esta voluntad del legislador de tocar aquello que no debe de ser tocado es connatural en todas las instituciones y todos los momentos. Es cierto que este intento se ha frenado, pero no es menos cierto que, por ejemplo, otro supuesto de privatización lo observamos en la nacionalización de sefardíes, que como saben son los judíos de origen español, en la Ley 25/2015, en la que se atribuyen los expedientes de naturalización a los notarios. Evidentemente, la ablación, la exventración de estas facultades del registro civil lleva consigo un coste económico y una privatización. Quiero cumplir, al menos lo intentaré, y si no ya me lo dirá justo, el tema del horario. Y entonces quisiera abordar simplemente ejemplos de publificación. Muy sintéticamente, en materia de propiedad y derechos reales, lo que era privado, como bien se refería anteriormente, y que se regulaba como propiedades especiales en el Código Civil, en nuestro Código Civil de 1889, 420 y siguientes, es hoy publificado absolutamente, con una función social evidente. Pues bien, las costas españolas son absolutamente públicas, todo el dominio público marítimo terrestre, lo que era una propiedad privada. Las minas, y aquí hay una diferencia con el Código de Minero argentino, el artículo 2, el apartado 3 y el artículo 5 nos habla de yacimientos ipso iure, propiedad privada en el derecho argentino, creo recordar, en el derecho español ya desde el 73 son todas demaniales. Las aguas españolas constituyen y forman parte del dominio público hidráulico. Toda la propiedad de las aguas está socializada, palabra que a veces no gusta de emplearse, pero es en el urbanismo donde observamos una traslación absoluta del concepto de propiedad que ha socializado absolutamente el suelo, con una función pública evidente, con una clara
contravención de la regulación del 348 del Código Civil como una propiedad concebida como el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes, para convertirla en un derecho en el cual la edificabilidad es estatal, es una edificación que está totalmente socializada. Es cierto también que, frente a lo que algunos pensaban, en este sentido de la jurisprudencia constitucional, no se ha convertido la propiedad en una función, la propiedad del suelo. Sigue siendo un derecho subjetivo. En obligaciones y contratos, toda la regulación del texto refundido de defensa de consumidores y usuarios y la Ley General de Defensa, la Ley General de Contratos, de Condiciones Generales de la Contratación, parte de para sintetizar, de una ruptura con el principio de autonomía de la voluntad del artículo 1255 del Código Civil y, en este momento, los contenidos contractuales, la interpretación contractual, la eficacia contractual devienen siempre bajo una esfera de lo público. Por último, en la esfera pública, la modificación muy reciente del artículo 172 de una institución tan nítidamente privada como la patria potestad ha llevado a que las entidades de guarda y custodia, en situación de desamparo de los menores, transcurridos 2 años, producen que lo que era una suspensión de la patria potestad devenga en una causa de extinción de la patria potestad. Una resolución administrativa que puede no llevar incluso control jurisdiccional, afecta al núcleo de las relaciones privadas. Los tiempos son chegados, dice el himno de Galicia, los tiempos están llegando. Antes de provocar un conflicto, quiero acabar. Y acabo con unas conclusiones, siquiera de una forma, yo creo que muy sintéticas. Primero, creo que he transmitido que debemos de entender, a mi juicio, el ordenamiento jurídico como un todo unitario, que someter, en segundo lugar, una institución a un régimen jurídico de derecho público o privado, no obstante la unitariedad del derecho, no es baladí, porque tiene consecuencias notorias. Pero también debemos de entender que los dos sistemas no son antagónicos, sino complementarios. No he podido extenderme en supuestos de los que yo llamo mestizaje cultural público-privado, como los contratos de colaboración del sector público y el privado, o la teoría del doble acto, en fin. Hay una interacción y mestizaje evidente entre regímenes públicos y privados. Hablaba ayer Tawil de la técnica normativa, ya roja directa prácticamente. Bien, entonces, y acabo con esto, podemos decir que hay una serie de principios básicos que deben de presidir toda regulación. La transparencia de la norma, el cómputo del coste de implantación, la participación ciudadana, la tutela judicial. Todo esto debe presidir regulaciones tanto de derecho público como privado, porque el derecho público y privado son los espejos en los que se mira la realidad. Y esta realidad especular será devuelta en función de lo que haya en la materialidad, en la realidad subyacente. Si esta realidad es aberrante, los espejos, como dice Borges, repetirán hasta el infinito estas aberraciones. Por tanto, creo que el Estado, por una parte, en el ámbito de lo público, y la sociedad, por otra, en el ámbito privado, deben de evitar que esto suceda, debiendo de ejercer nuestros derechos como ciudadanos de una forma activa, para que los derechos democráticos y sociales que nuestras leyes predican sean una realidad sustancial y no una mera ficción. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos de esta manera la participación de los panelistas e invitamos a escuchar seguidamente la conferencia del profesor Carlos Balbín, que se plantea: ¿es posible hablar de responsabilidad del Estado de espaldas al Código Civil y Comercial? Oficiará de presentadora la doctora Mirta Sotelo de Andreu.
para vos, Carlos, porque sos el que tenés que decir todas las pavadas generales.